noches, esto es 2018 en la mira. Estamos en una emisión más para cerrar el mes de abril. Y bueno, hemos tenido eventos importantes esta semana. Este fin de semana pasado tuvimos la visita de presidenciables. Estuvo por aquí el joven Anaya y también Mid. También estuvo el día de hoy precisamente en la zona norte. Y pues el próximo 4 se espera la llegada también de Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos van a llegar a Playa del Carmen, a Cancún, en fin, a la zona norte. Y al parecer, a finales de mes, bueno, pues en el caso de López Obrador, parece que va a regresar a Quintana Roo. Vamos a ver qué impacto tiene esto en las campañas locales. Y para esto, bueno, tenemos invitados al doctor. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, amigas, amigos que nos ven en nuestro programa 2018 en La Mira, aquí en Sonavit. Muchas gracias, profesor Alejandro Castillo, por permitirnos también disfrutar de su compañía y además de sus acertados comentarios. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, doctor, y pues bienvenido nuevamente, doc, porque, pues hombre, nos haces falta. De repente cuando no estás tenemos que hablar mal de Morena y yo creo que nos vas a controlar. Pero además, ahora se presta, primero porque hoy es el Día del Niño. Bueno, aparte, fíjate que yo esperaba que estuviera hoy el niño Mario Rivero. Bueno. Ojalá, ya nos hace falta. Algo debe estar festejando. Pero vamos a comerlo, vamos a comerlo. A lo mejor tiene juguete nuevo. Sí, a lo mejor tiene juguete nuevo. O logró lo que quería y le dijeron, ya no vayas al programa porque nos queman, ¿no? Pues yo creo que también le está apretando mucho los callos a sus compañeros del partido. Bueno, ojalá sea solo los callos que le hace apriete. ¿O se lo apretaron a él? O se los apretaron a él. La cosa es que, bueno, parece que le ha sacado la vuelta. Es nuestro amigo, el ingeniero, y pues no ha venido, nos ha presentado para que nos comente cómo va las campañas de sus candidatos, porque pues aunque van en coalición, al parecer muchos candidatos están jalando cada quien con su partido, ¿no? Yo veo una campaña típica, ya entrando en materia sobre este asunto, doc. Yo veo todos los candidatos por la libre, o sea, veo en el caso nuestro, quizás sea una cuestión estratégica, pero yo no veo los candidatos en el caso de senadores que anden solos, o mejor dicho, juntos, ¿no?, haciendo campaña. Vemos a Julián Recalde por un lado, a Mayuli por otro. Yo creo que pues, la intención pudiese ser la cuestión de ganar más territorio, ¿no?, tratar de abarcar lo más que se pueda, en el caso del Senado que se presta para esto. Otra cosa que me llama mucho la atención, no ver en los carteles, en los promocionales de los candidatos, por ejemplo, la fotografía juntos, que es por lo regular lo que se estila para ahorrar, pues yo no sé si se ahorre en términos estrictamente reales, cuestiones económicas de dinero, o a lo mejor el INE se los tasa igual, no sabemos esa cuestión, pero no deja de ser medio rarito, medio extraño este asunto. Pues se supone que debe ser una campaña conjunta, ¿no?, de unidad, pero bueno, algo pasa. Yo lo que sí puedo decir sobre las campañas, yo no veo hasta ahorita, hasta este momento, ninguna campaña que haya subido de tono. Las vemos muy monótonas, muy de perfil bajo. A lo mejor, y ahora que empiecen los presidentes municipales, pues esto pueda tomar otro calorcito, ¿no? Así es. ¿Cómo ve usted, doctor, las campañas de los candidatos en este inicio? Coincido con el profesor en que, y quizá porque, miren, a lo mejor porque ya hemos visto muchas campañas, pero coincido en que son muy monótonas. Y quizá el motivo que pueda explicar parte de lo que dijo es que hay candidatas o candidatos que en lugar de sumar restan, que eso es, para mí eso es evidente. Por otro lado, sí, y eso al menos en mi experiencia, hablando de senadores específicamente, la idea sí es abarcar más territorio, pero independientemente de que sea una estrategia de abarcar más territorio por las características de la campaña de senadores y senadoras, que son los 11 municipios, sí tengo la impresión, y creo que es una impresión que cada vez se ve más intensamente, de que no se ve esa unidad de las alianzas en general, ¿verdad? Cualquiera, llámese como se llame. Sí. Y si le sumamos a eso, a la tibieza de las campañas de los diputados y las diputadas, pues bueno, tenemos un escenario que esperamos que con la intensidad de las campañas de los candidatos y candidatas a presidentes municipales, pues ya se puede haber una dinámica diferente. Pero sí, son monótonas. Yo creo que todas las alianzas deben mostrar un poquito de unidad, y pues las candidatas o los candidatos que, en mi opinión, que resten, pues a lo mejor sería hasta bueno que se quedaran en su casa. Porque Pues sí, porque en realidad hay un fenómeno ahí, o sea,
Y yo veo en todas las alianzas a candidatos y candidatas de que están esperando el manto protector del candidato a la presidencia de la República y están esperando que a lo mejor ese manto les alcance para llegar. Y hay quienes, pues de repente ya andan haciendo, pues ni campaña. Hay algunas en la zona norte, por ejemplo, les importa muy poco la campaña, tienen membrete de candidatas, pero están intentando hacer campaña por las redes sociales, no se les nota. Y si tú observas en las redes, que es donde más se ve el trajín de las campañas, la verdad, pudiésemos contar con los dedos de una mano entre todos, senadores y diputados, los que andan realmente metidos haciendo su proselitismo. De aquí del sur ves a un Luis Torres metido, a Patricia Palma metida hasta ahorita. Ves por un lado a Julián Ricalde, lo ves aquí, ves a esta señora Mayuli, ves de ustedes a esta señora Maribel Villegas, de repente ves al doctor Pech por otro lado, pues son los que más se ven. Y de repente por ahí alguien, una señorita Payares, algo así por ahí, pero ya no hay más. Pero además hay una característica que yo he observado al menos en las fotografías de algunos videos que están en las redes sociales de los propios candidatos actuales. No sé si es el propio desencanto de la gente por participar en las propias campañas, no sé si la militancia no quedó muy satisfecha con el reparto de estas candidaturas y no está participando, pero veo los equipos de campaña, los contingentes que acompañan a los candidatos muy pobres. En algunos casos 10 personas, cuando mucho, en algunos 15, y la gente que se le suma, pues muy poquita. En las gráficas no se ve lo que en algunas campañas, cuando hay un candidato más o menos con presencia, la gente se suma cuando menos para acercarse y verlo, ¿no? Para saludarle. Vemos las campañas muy desangeladas. No sé si esto se deba también a que los propios candidatos traen un equipo muy reducido en su equipo de campaña, por cuidar aquello de no rebasar los topes de campaña, y prefieren ir con un contingente pequeño para no generar muchos gastos, porque ahora como se tiene que presentar los gastos en tiempo real casi, y los informes de campaña creo que tienen que ser semanales, pues esto les da muy poco margen para poder hacer ajustes, ¿no? Y puede ser, no conozco ahí cerca de ninguno de estos equipos, pero me da la impresión que también eso puede influir en la pobre participación de los contingentes que traen ahorita los candidatos. Miren, yo voy a ejemplificar con una situación que se platicó en el curso de fiscalización que dio el INE aquí en el Planetario. Decía un responsable financiero que los fiscalizadores acompañaron a X candidata a una caminata. Y la candidata iba para adelante. Y entonces se detienen 3 muchachitos a comprar un refresco y una galletita. Pues se la aplicaron como gasto de campaña. Y eso evidentemente lo sacó quien sea de su bolsa. O sea, no es un presupuesto. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que como la fiscalización cada vez es más intensa y te fiscalizan debida o indebidamente, todo claro, allá habrá que hacer un proceso para deslindar y tal, toda la parte burocrática. Por un lado, sí es cierto que están cuidando lo que se ve, insisto, lo que se ve para no ser fiscalizado. 2, yo estoy convencido que en Quintana Roo estas elecciones federales también son un punto de quiebre, porque ya no hay un solo partido un partido o un grupo hegemónico que tenga las carretadas de dinero como que se tenían antes. Hay quienes tienen más o menos presupuesto, pero en general la enorme cantidad de recursos que se inyectaba con las reglas que había ya no están. Aquello de las batucadas y los 50 acompañantes y los perifoneos y estar repartiendo utilitarios como si fuera lluvia o tormenta de utilitarios, eso ya no es. Porque todo eso se contabiliza. Porque todo eso se contabiliza, por un lado, pero por otro lado, a ver, ¿quién es la guapa o el guapo que tiene todo el dinero que se tenía antes? O todos los que sí hay todavía, pero creo que es menos. O todos los comisionados que se tenían como se tenían antes. Entonces, esto creo que es la parte positiva de lo que se está dando, y tendremos que acostumbrarnos a estilos diferentes de campaña. Yo lo que les puedo decir es que en Morena, por ejemplo, de verdad es tan precario el asunto, pero tan precario el asunto,
que, pues aunque quieran, ¿de dónde? Si no hay. Aquí no es porque hay que cuidar el presupuesto, sino que el presupuesto prácticamente no existe. Se centralizó todo el presupuesto. No, Héctor, es que una campaña es muy costosa y solo Sí. con la gasolina que usted va a gastar, y el profe lo sabe, se te puede ir la mitad de tu presupuesto. Porque vamos a poner, el estado, lo que decíamos, es tan grande el estado y por ejemplo este municipio es tan extenso que yo para desplazarme, ustedes ya saben lo que cuesta desplazarse, ya no digamos a la zona urbana, a la zona limítrofe, no, aquí mismo en la ciudad todos los días. Y si tengo 2 vehículos a los que tengo que mantener, ¿cuánto me cuesta? Solo en el tema de gasolina. Fíjese que todo esto es interesante y qué bueno que se esté fiscalizando, pero por el otro lado, por ejemplo, también ya tenemos indicios de algunos candidatos a presidentes municipales en algunos municipios, de que se habla de alguien que ya trae alrededor de 60, 70 pruebas en contra de actos adelantados de campaña. Imagínate que le lleguen a ser efectivo, que empiezan a llegar esas cuestiones a la autoridad electoral, en qué bronca se van a meter, porque si hay quienes, desconociendo la ley o valiéndoles la ley un cacahuate, están excediéndose, y sí se están cayendo en excesos. Entonces, de repente, y esto, aparte de lo atípico, puede ser de los procesos más judicializados al final, porque aquí hay muchas cosas en juego. Y yo creo que finalmente todos van a arreciar en la parte final. Los últimos 40, 30 días, 15 días, yo creo que ahí vamos a ver la intensidad, todo el tope que da la campaña. A mí algo que me llama la atención, porque ya nos mal acostumbraron, ¿no? Siempre sabemos que cuando hay campaña hay jolgorio, pues hay emociones, y escuchas las cancioncitas y la música y el cotorreo. Y no vemos, yo no he escuchado hasta ahorita un solo equipo de sonido que ande promocionando ni al presidenciable, ni a algún diputado, ni a algún senador. Uno solo no he escuchado. A no ser que aquí en la ciudad me imagino que ya debe de existir, pero hasta ahorita no. Y esto es raro. Pues precisamente por eso, profe, porque si yo voy a perifonear, tengo que reportar tengo que reportar el costo del spot, o sea, tengo que reportar el costo del carro, del vehículo, y tengo que reportar prácticamente todos los días. Y como ustedes saben, en este momento yo debo de reportar mi semana de actividades, todo lo que voy a hacer, todas mis actividades durante una semana, durante la semana. Y si voy a modificar algo, tengo 48 horas para modificar. Decir, bueno, el evento que yo iba a hacer el martes no se pudo hacer, tengo 48 horas. Y por otro lado, el proceso de justicia se va a tener que dar porque hay candidatos que están haciendo actos irregulares. Y hay candidatas, creo que una por ahí de Bacalar que también... No, yo no sé. Creo, o sea, por ejemplo, yo creo, pero independiente... O sea, y no creo que lo ignore. Hace una semana me decían, es que el candidato tal fue a entregar equipos deportivos, y ese es el típico ejemplo. Sí. Antes, partido de no sé qué, de fútbol, de béisbol, de básquetbol, iba un candidato y entregaba. Y eso se veía, era parte de los actos masivos. Pues ahí por ahí alguien que se puso como a lo mejor muy inteligente, o su equipo es muy bruto, y se fueron a entregar cosas que no están dentro de la normatividad. Así es. Pues yo creo que, como dice Alejandro, la tentación de muchos va a ser que al momento que ven que no levanten sus campañas, van a tener la tentación de empezar a querer comprar la voluntad ciudadana, y bueno, hay que estar muy atentos para ver que todos estos actos irregulares pues se tenga elementos suficientes para poder hacer la denuncia, ¿no? Pero además, Héctor, profe, yo creo que es la oportunidad de que los ciudadanos hagan, de verdad, asuman su papel de ciudadanos. Porque no es admisible que si yo sé que mi candidato está violando la ley, yo lo permita. Hay que denunciarlo, independientemente del partido que sea. Yo creo que es elemental. Yo creo que es elemental. Esta es la elección del ciudadano. Y el ciudadano, si todo el mundo habla de la necesidad de combatir la corrupción, las cosas que están equivocadas, hay que darle un lineamiento legal a todas las acciones de nuestro país, pues es el momento que el ciudadano se ponga las pilas también y ayude a que estos candidatos de alguna u otra forma o se alinean o el ciudadano los alinea. Claro, y mire, yo sí le diría a los ciudadanos que aquel candidato que vaya y les regale que si una despensa, que si el cochino, y estoy diciendo de actos irregulares, que si una vaca, que si la estufa, el tinaco,
denúncienlos, porque es la única forma en la que nosotros como ciudadanos podemos evitar la corrupción. Que no se dejen, aunque vengan, profe, y le regalen un viaje a usted a Dubái, no lo admita. Hoy casualmente anda en las redes ya un video, no alcancé a distinguir de dónde es, pero me parece que es de la zona Maya. Y está difícil el asunto, no sé si sea de ahorita o anteriormente, donde esta persona se ve que es alguna candidata o fue candidata, y ella habla, acuérdense que el día de la elección yo les di para el cochinito, no sé si ya lo vieron, hoy lo acaban de subir hace rato, yo les di para el cochinito, y digo, Chihuahua, pues esto ya son actos irregulares. Pues sí, porque aunque no se dieron las dádivas en el momento de la campaña, pues se está cobrándoles la cuenta, ¿no? Bueno, a ver, y la buena amiga del profe, candidata senadora, que además repartió dinero, y el problema es que no dio lo que había prometido, que, a ver, no se hagan que hace poquito, hace 2 semanas. Hace 2 semanas estuvo en polémica Mayuli. No. Que porque sí, no le estaba pagando completo los activistas. No, pues es una cuestión de que se dio pública en las redes. Y que fue pública. Y que fue público. Y eso, qué bueno que los ciudadanos lo denunciaron, ¿no? Porque así como es Mayuli, puede estar otro y otra mujer, quien sea. Y se tiene la obligación de actuar conforme a la ley. Imagínate, son los que supuestamente aprueban leyes, hacen leyes, y son los que la violan Los primeros en campaña. Entonces yo creo que no se puede permitir, sea quien sea del partido que sea, ya no nos podemos dar ese tipo de lujos, a ti sí y a mí no, no puede ser eso. Así y es. qué bueno, ojalá y todos los ciudadanos se pongan las pilas y denuncien ese tipo al final se convierten en atrocidades, ¿y quién las paga? El mismo ciudadano, tarde o temprano se te van a revertir. Así es. Sí. Y hablando de cuestiones internas de los partidos, este fin de semana y hoy también salió otra nota acerca de pues algunos conflictos internos que todavía siguen emergiendo en Morena. Se hablaba del fin de semana de que precisamente Maribel Villegas, un grupo de militantes ahí de Benito Juárez, había presentado una denuncia contra Maribel Villegas y hicieron ahí su rueda de prensa. El día de ayer, me parece, los de Playa del Carmen también hubo otro grupo encabezado por una regidora de Morena, donde dice que no van a apoyar a la candidata porque no salió electa según un proceso democrático. Creo que estos procesos que fueron un poco tortuosos dentro de los partidos, pues ahorita en este momento de las campañas es donde algunos están cobrando las cuentas, ¿no? En Morena específicamente sí hay grupos que se sienten agraviados, ofendidos o no satisfechos por algunos o algunas candidatas. Y creo que una de las cosas interesantes es que se manifiestan y lo manifiestan públicamente. Pero en donde hay absoluta unanimidad es en el apoyo que se le está dando al candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y esa es la parte interesante de Morena, en que hay el absoluto convencimiento que estamos unidos hacia un proyecto, que es el proyecto de nación, y que es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Y que, bueno, puede no caerme bien el profesor Alejandro, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de apoyar la propuesta. Sí. Y en ese sentido, pues ahí estamos trabajando, y ahí estaremos trabajando en Morena. Y en todos los partidos ha habido esas inquietudes. Bueno, me parece que en el PRD lo más emblemático es lo que está pasando en el municipio de, no voy a decir de Bacalar, porque yo sé que tiene su corazón el profe, pero sí en Benito Juárez. Que por cierto, hoy en el instituto a esta hora deben de ya estar sesionando para atender este asunto del nuevo registro de Chanito Toledo, que por ahí se decía que el instituto iba a tener la misma resolución respecto a la solicitud, puesto que ya he marcado un antecedente, pero bueno, esto iba a permitir ya irse a otras instancias judiciales, ¿no? El problema también ahí puede alargarse, ya el 15 inician las campañas, así que pronto se tiene que solucionar este problema, pero digo, estos conflictos que se dieron a la hora de la elección de los candidatos están surgiendo y van a surgir. Lo más sano posible es que, como dice usted, que se manifiesten, que sean los mismos personajes que están inconformes los que alcen la voz, que den la cara y que se les atienda como corresponda, ¿no? Si dicen no queremos participar en la campaña y vamos a dejar a la candidata sola, bueno, pues la candidata tendrá que buscar a otra gente que la apoye, y si de veras tiene respaldo ciudadano, como es el caso de Laura Beristain,
bueno, pues lo demostrará en las urnas y con los resultados, ¿no? Fíjate, Héctor, sobre este asunto, lo que está pasando en Morena, que pasa con otros en el PRD, pero también pasó en el PRI, está pasando en prácticamente todas las alianzas o coaliciones, yo creo que también nos mostramos tal y como estamos en cuanto a, de repente hay una falta de operatividad interna. El factor del cierre de cicatriz y ese tipo de cuestiones, porque es lo que nos está haciendo falta, operatividad al interior de los institutos políticos para verdaderamente ponernos de acuerdo. Hay cosas que rayan más allá y que los compañeros tienen razón. Caso de Morena, yo veía por ahí alguna nota donde algunos compañeros cuestionaban, caso de Benito Juárez, dicen, no es posible que a los verdaderos fundadores de Morena ni siquiera algunos pusieron en la planilla. Pues no nada más Morena, lo mismo pasa en todos los partidos. Aquí acuérdense que el mismo PRI traía conflictos ahí, que porque se caciquearon entre ellos y se agandallaron con todas y no repartieron entre los grupos. Y aparte no se ve un equipo operativo que se lleve a cabo la cuestión de la conjunción de los equipos para poder empezar. Y ahorita, a estas alturas, el YECRO, bueno, pues hay algunas planillas que no las ha dado a conocer todavía, ¿no? Por los conflictos internos, pero empieza dentro de 15 días las campañas. Yo veo complicadísimo ahorita, si no lo hiciste antes de que se definiera, al menos en el interior del PRD, yo veo complicado que en algunos municipios se convulsionario y nadie, y me atrevo a decirlo así, por el contexto de nuestro partido, donde cada uno somos una corriente, nos consideramos un grupo, entonces nadie le puso el cascabel al gato, vamos a conjuntar y a ver cómo acordamos acciones para poder distinguir eso. No se hizo, y la consecuencia la vamos a pagar, al final la vamos a pagar. Esto se va a convertir en votos en contra, ¿eh? De alguna otra forma siempre va a haber gente que va a estar dolida, con razón o sin razón, pero va a haber gente que va a estar dolida y que esto le pone todavía más sabor al caldo de lo inédito de este proceso electoral. Algo importante de este proceso es que, al menos por lo que me parece, es la percepción que yo tengo, los candidatos a la presidencia, bueno, en su afán de ganar y tener votos en todos los estados, buscaron candidatos competitivos aunque no fueran de su partido, que fueran externos o que fueran migrantes de otros institutos, con tal de tener figuras que pudieran darles votos. Y bueno, también de esta forma pues ganar las cámaras. Pero al hacer esta labor y como dice usted, tratar de apuntalar el proyecto de nación que trae Andrés Manuel, se deja de lado a las estructuras estatales, a las estructuras locales, donde si bien había fundadores del partido, miembros de los partidos que han trabajado desde el principio, por no tener un perfil alto, por no haber sido capacitados o por no haber dado seguimiento a esos cuadros y hacerlos crecer políticamente, pues se carece de los candidatos con alto perfil, se busca otros que causan este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, ahí viene la contradicción. ¿Qué ponderas primero? ¿El proyecto para hacer llegar al candidato a la presidencia o fortaleces tu estructura con los votos de la militancia, de la gente leal que ha estado trabajando en los proyectos políticos? Yo estoy convencido que en esta campaña, en las campañas presidenciales, lo que se necesitaba, o lo que al menos el Morena, era sumar votos, sumar simpatizantes para de esa manera tener una mayor certeza de votantes. Es un hecho, no tengo que contar la historia, de que pese a que ha hecho un enorme esfuerzo durante tantos años Andrés Manuel, algo pasaba en las urnas que por el punto 5 pero no ganaba. Y quizá en este momento lo que se requiere y se va a requerir es que la diferencia sea bastante grande para que se pueda respetar realmente ese triunfo. Y en ese sentido, pues obvio, ir sumando, a ver, que seamos honestos, las alianzas, hablando de instituciones políticas, PAN, PRD, Movimiento, Morena, PES, PT, hombre, que suenan hasta como raras, ¿no? Atípicas, pero se trataba de ir sumando, más todas las estructuras, agrupaciones que se han ido sumando a cada alianza, son diferentes, pero se han ido sumando estructuras chiquitas, más grandes, en lo local, en lo nacional, y bueno, es que esta es realmente muy competida, y muy competida no por el MEADE, sino porque ese ya creo que ya no tiene remedio, pero sí es muy competida desde el punto de vista de marrullerías, porque estoy seguro que las van a ver, y
Y lo estamos viendo en este momento que lamentablemente le siguen apostando a esas campañas negativas del miedo, del desprestigio, llenas de mentiras, muchas son con muy sesgado el tema, como se plantea, con manipulación de estadísticas, en fin, y eso es lo que hay, y contra eso hay que remar, porque si ven algo diferente, pero hay una enorme estructura institucional que está haciendo todo lo que tenga que hacer para que no llegue Andrés Manuel. Puede ser una cuestión de interpretación, pero ha estado en estos últimos días el tema de que dice Anaya, bueno, pues si tengo que pactar con quien tenga que pactar, lo voy a hacer. Y eso, hombre, pues es prácticamente, péguenle a, bueno, iba a decir, pero puede ser políticamente péguenle a Andrés Manuel. Iba a decir péguenle al negro, pero eso no es correcto. Sí, es un pragmatismo pues muy simplón, porque pues, esto no nos da ninguna esperanza de que haya un cambio estructural en las políticas de este país, ¿no? Sería la continuidad de lo que ha hecho el PRI, lo que ha hecho el PAN, y volver a Fíjate, Doc, con la misma postura. Que sí preocuparía. Yo, en el caso de Morena, yo creo que sí preocuparía, porque cuántas estructuras no se ofrecen y no se ofertan y no se venden, y traigo miles y realmente a veces son estructuras huecas. Yo creo que ustedes pueden pagar el pecado del hecho. Yo no me explico, viene fulano del PAN, pero hay que darle una plurinominal a Chihuahua. Yo me pregunto, si no le hubieran dado la plurinominal, ¿vendría? Así como muchos que se nos han retirado a nosotros. No, yo estoy con ustedes, sí, pero quiero la candidatura. Si no, pues ya no. ¿Y cuánta gente hay? Y me refiero de los mismos fundadores de Morena, incluso que no andan ni pidiendo ningún espacio, sino están por amor a la camiseta. ¿Y hasta dónde ese tipo de cuestiones de negociar de ese tipo, de esa manera, también puede convertirse? Te ha generado conflicto interno con la cuestión del canto de las sirenas, de que se está viniendo aquí alguien porque trae un apellido ilustre, viene del PAN, por ejemplo, X persona, y viene y te dice, yo te traigo 50,000 personas, míralas, aquí están, y traen una listota y unos cuadernotes, y al final resulta que vas y revisas, y pues esos 50,000 personas son inexistentes en muchos casos. Son como los que ¿Sí? presentaron los independientes, ¿no? Del Bronco. Del Bronco, y entonces son los riesgos, y la verdad que sí se la están jugando en ese sentido. Ahora, esa conformación al final, digo, de repente si muchos creen de que el manto protector los va a alcanzar, pudiese ser que sí, en muchos casos, pero en muchos otros, tú lo decías al inicio, lejos de sumar, muchos personajes restan de manera, el simple hecho de escuchar su nombre, ya restó, al menos en su distrito o en su estado, va a restar de manera automática, y no nada más con Morena, con todos. Precisamente, este tema ese que yo quiero abordar ahora, el de la visita de los presidenciables, ¿qué tanto los candidatos locales, tanto a senadores como a diputados y próximamente a los presidentes municipales, se van a cubrir bajo ese manto de los votos que les pueda dar a Andrés Manuel o que le puedan dar a Anaya, a sus respectivos partidos? En la visita, por ejemplo, de Anaya este fin de semana, el sábado, pues vimos que se reunieron pues, gran parte de los candidatos de frente, pero inclusive con el gobernador, ¿no? Que pues también me parece una imprudencia cuando dice que no va a meter las manos en el proceso, y que se aparece con sus candidatos, ¿no? Con los candidatos de su frente, de su alianza, de su frente. Y bueno, pues eso hace que el ciudadano tenga una sospecha, ¿no? De que pudiera haber transferencia de recursos, que pudiera haber apoyo ilegítimo, porque bueno, pues está abiertamente demostrando una parcialidad, ¿no? Pero yo creo que ahí, Arqui, sí es bien, me parece que es correcto, y además en esta tenemos que avanzar hacia una cultura política diferente. Que el gobernador diga, bueno, sí, yo apoyo al PAN y al PRD, porque ya lo sabemos. Esa doble moral en lo que... No, es que no es que tenga una preferencia ni que se le censure, sino que haga que se presente con los candidatos cuando tiene la investidura del gobernador del estado. Bueno, pues entonces tendríamos que ponerle horario, porque el señor también tiene derecho a hacer su actividad. O sea, véanlo cómo pasa en muchos países, que tienes el cargo y estás haciendo tu activismo. Tendremos que acostumbrarnos a esto y a confiar en la rectitud y la honorabilidad de los políticos, en decir, bueno, yo sí apoyo al PAN y al PRD,
pero eso no quiere decir que yo les voy a transferir recursos. Por confiar nos ha pasado lo que nos ha pasado en 70 años. Claro, yo lo entiendo, pero se supone que estamos con unas formas diferentes y esperemos que haya congruencia. Y me parece que sí es importante que quien sea el presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal, diga abiertamente, yo apoyo a tal o cual partido. Aquí, pues el gobernador dice, yo apoyo al PAN y al PRD, y se toma la foto y ya sabemos quiénes son sus candidatos y que tiene una simpatía por lo menos hacia esos partidos. Y es, digamos, la foto oficial, porque además se publicó en forma oficial. Yo creo que sí es correcto en ese lado. Pero yo voy a tratar de meter un poco de jiribilla, a lo mejor más allá. A ver, se da a los funcionarios el tiempo para ir a eventos de campaña fuera de su horario de trabajo. Yo me preguntaría, ¿y por qué de repente no se dan los funcionarios el tiempo para reunirse con los campesinos, por ejemplo? Sectores que están pidiendo reuniones desde mucho tiempo. Bueno, es correcto. O sea, sí. O sea, qué bueno que se dé esto y acostumbrarnos, porque yo también estoy de acuerdo. Finalmente él salió emanado de un partido X y pues son mis candidatos, no mis candidatos, y son mis compañeros de partido y yo los voy a apoyar. A ver, tampoco son sus candidatos porque los está apoyando. Por lo menos dice, aquí estoy y son mis candidatos. El problema es la frontera. Claro. La frontera entre que lo apoye como ciudadano, ajá, o lo apoye como mandatario. Así es. Justamente. Porque la sospecha y es una sospecha fundada de cuando los mandatarios meten la mano por candidatos de su partido, pues casi siempre va apoyo ilícito, ¿no? Yo en este caso, mi señor, que estoy seguro que va a haber absoluto respeto, que si un secretario de Estado apoya a otro, va a haber respeto también, porque así como nosotros respetamos la decisión de quien sea de apoyar a un partido, bueno, supongo que también el Ejecutivo va a tener esa convicción de, a ver, aquí no es los candidatos del gobierno, son los candidatos de un partido o de unos partidos. Lo que sucedía antes, que creo que ya no sucede, ¿eh? Pues esta va a ser la primera vez, vamos a probar. Bueno, yo creo que ya no. Lo que sucedía antes es que los candidatos del partido eran los candidatos del gobierno. Ahorita yo creo que ya es diferente. No, yo me imagino que debe ser diferente. Ya me imagino viniendo a Peña Nieto un domingo aquí para apoyar a Raimundo King, porque finalmente es el candidato de su partido. Claro. Pues, tendremos aquí al secretario de Zagarpa, al secretario de Educación, etcétera. No, pues es domingo, hoy tengo libre y vengo a apoyar a mi candidata Mari Haddad, porque pues, yo soy miembro del PRI. Estaría padrote, ¿eh? Pues es que, bueno, es que acuérdense que en algún momento se les decía a los funcionarios, en horarios laborales, nada. Sábado y domingo, lo pueden hacer. Y, inclusive, bueno, en el mismo Congreso, metan su papelito para decir que solicitan un día sin goce de sueldo. Para ir a apoyar. Bueno, pero sabemos que se ve muchos recomendados. Yo insisto, lo virtuoso de los cambios es que también se dan formas diferentes y fondos diferentes de hacer las cosas, mi estimado. Pues sí, usted porque cae en el sospechosismo permanente. Pero y es mal pensado. A mí me daría gusto que así fuera. Yo no quiero pensar que la candidez aquí del doctor vaya a decir después, cuando venga el 1 de julio y nos robaron la elección o nos metieron no, que hay que confiar y dar es el voto de confianza. Ya no van a volar las instituciones, como decía Andrés Manuel. Pues no, y ya eso es el tema. Volvemos a la cuestión de la hermenéutica del texto. No es lo mismo que yo diga sus instituciones, a que diga las instituciones. Y él le decía en su momento sus instituciones, porque volvemos al tema. Las instituciones dejaron de ser instituciones para convertirse en dependencias de un presidente o de quien sea. Y entonces ya dejaron de tener ese papel independiente. Y ellos se volvieron... Y de unos 2 o 3 años para acá ya... Bueno, sí han ido cambiando. Esa impresión tengo, Bueno, vamos a mandarle saludos a Rafa Rivero, que también nos está viendo a través de las redes sociales. Dice que no pudo llegar por compromisos que tuvo también ya preparando actividades de su partido. Pero que bueno, para la próxima va a estar. Saludos, Rafa.
Lo interesante es que el impacto que puedan tener, ¿ustedes creen que puedan tener algún impacto a favor de los candidatos en que vengan los presidenciables? Mira, yo creo que lamentablemente el impacto es más que nada en el momento y visual. No es lo mismo un impacto donde llegue un presidenciable a Playa del Carmen, a Cancún o a Otompe Blanco, y el resto del estado, ¿qué? Pues va a venir la gente y los que puedan llegar, pero yo creo que el mayor impacto al final de cuentas, en lo personal, finalmente lo va a tener Andrés Manuel. Con dolor de nuestro corazón para Ricardo Anaya y para mí, yo creo que el mayor impacto es eso, y lo escuchas en la gente. Se están organizando para ir de manera solo, quien presta el carro, la gasolina, y a Chihuahua. Eso no pasó con Ricardo Anaya. Yo veía gente que estaba, oye, ¿va a haber autobús? Por ejemplo, ¿va a haber autobús? Vamos, si no, no vamos. No es lo mismo. O sea, de alguna otra manera hay que reconocer algo. A estas alturas del partido, después del debate, si muchos esperábamos que hubiese una debacle con Andrés Manuel, el resultado yo creo que fue totalmente contrario. Yo creo que desde hace meses, antes de que empezara incluso el proceso formal de la elección, mucha gente ya había definido su línea, y de no pasar algo catastrófico en los siguientes 40, 50 días que sobran de campaña, me da la impresión que la suerte ya está echada. Y por más que coincido con el Doc, faltan muchas cosas por verse, faltan muchas cosas y mucha sociedad que va a salir a relucir. Yo creo que la única forma de parar a Andrés Manuel es haciendo otro Colosio, que cayeran en ese gravísimo error. Ojalá y ojo, Doc, ojalá y no, pero a como se están polarizando las cosas en el país, los grupos de interés, pudiese darse al traste si no existe algún buen reacomodo de los entes que saben de esto, los que manejan el poder en el país, para irse acomodando la situación. Pues por ahí hay un rumor en las redes sociales que está corriendo y en la información periodística. Después de una reunión que tuvo el INE con un organismo empresarial, dicen que en esta reunión se empezó a comentar ya sobre la posible renuncia de un presidenciable. Y bueno, pues todo el mundo empieza a levantar especulación, porque el más rezagado de estos presidenciables pues es José Antonio Meade. Y bueno, Margarita no creo que caiga en el gardito de, después de hacer todo un show para ser candidata y denostar a Anaya, pues ahora vaya a declinar a su favor, ¿verdad? Sería puede declinar a favor de José Antonio. Pero declinar a favor de un perdedor, bueno, alguien que va a hacerlo de un perdedor. Bueno, es que no sabemos cómo se van a dar. ¿Cómo van los intereses? Claro, es que miren. Bueno, pero Peter así lo hizo, ¿no? Un día antes declinó y después viene... El gatito Peter, que de tigre pasó a gatito, así lo hizo. Y entonces, ese creo que es el gran conflicto y a lo que tendríamos que estar empujando, una nueva cultura política de la congruencia. A ver, el Ríos Peter toda su vida en la oposición, en el PRD y tal, y de buenas a primera, o sea, yo me pregunto, ¿será que lo hizo por convicción estrictamente o obtuvo algo material a cambio? No, y aparte de eso, o sea, el impacto, es cuando volvemos a lo mismo, Doc, los impactos mal medidos. O sea, a lo mejor esperaba todo el mundo que con Ríos Peter allá pues iba a ser un escandalazo y realmente iba a impactar. No hay nada. Al final de cuentas el señor se quedó más hueco de lo que estaba. Y el haber declinado hacia mí, ya se enterró. Yo en lo personal... Pero también paró la investigación que estaban haciendo acerca de la sanción por la falsedad de... A ver, Arqui, si el delincuentazo del Bronco que está comprobado que tal y tal no pasó nada, y uno se pregunta, ¿y qué tal? Bueno, ¿cómo está esto? Porque es obvio que hizo miles de irregularidades y que además hasta debería estar la FEPADE detrás de él. Así es. Y dice uno, bueno, ¿y qué? Con todo esto no pasó nada. Es cuando uno quizá pueda pensar, ¿será que lo favorecieron por algo? Para que estuviera en la... Ya ve que a veces dice un dicho, un proverbio, piensa mal y acertarás, porque política... ¿Pero eso se da? Sí. Bueno, es que, insisto, es cuando uno que ha visto algunas cosas empieza a dudar, no a desconfiar. Pero usted qué ha visto, Doc? A dudar, pues lo obvio y evidente. Como hay gente que se enferma y la mandan a su casa. Claro, efectivamente. Entonces esa gente que se enferma la mandan a su casa y dice, ¿y por qué se habrá enfermado si yo lo vi que se estaba embutiendo de tacos y tomando su cerveza hace un ratito? Y resulta que ahora está enfermo. Y esas son de las situaciones de las instituciones
de esas instituciones en las que uno empieza a hablar de esas instituciones. El problema es que eso se generaliza y por eso la gente, la mayoría de la población, pues no tiene mucha empatía con los partidos. Por eso yo insisto, esta debe ser la elección en que los ciudadanos le den el ejemplo a los políticos corruptos, tramposos y rateros, de que ellos sean los que los denuncien, y que los denuncien porque les están dando los tenis, porque les están dando dinero, el cochino, la vaca, o lo que sea, que les dé nombre, que ustedes saben todo lo que reparten. Entonces, ese es el tema. Así es. Así es, y recuerden que si les ofrecen algo, ustedes tómenlo porque se necesitan las pruebas para poder poner la denuncia. Exacto. Porque si uno dice, no, yo no la agarro porque yo no caigo en la corrupción, pues después cuando quieras denunciar tampoco tienen las pruebas. Claro. Y entonces no esperen a que sean presidentes, diputados y demás. Este es el momento, antes de que lleguen, que los denuncien ustedes. No, pero yo creo que también los ciudadanos debemos de ser más participativos en todos los sentidos. La semana pasada tocábamos de refilón algún tema ahí, en el sentido de que ojalá, y lo primero que debieran de hacer los candidatos es registrar ante notario público su serie de propuestas, ¿no? Y que sean públicas, y que cada 6 meses vayamos revisando los ciudadanos, a ver, ya cumpliste con lo que prometiste en esta parte, en educación, en salud, en esto, ya metiste la iniciativa que te comprometiste, ya dijiste que ibas a gestionar recursos, ya hiciste, yo creo que, porque ahí no hay castigo para nadie, ¿no? Ahorita es muy fácil, cualquier candidato viene y te vuelve a repetir el mismo choro de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, y volvemos a caer. Es que no hay castigo, es que mientras no violes la ley, dicen no hay castigo. Pero el darle, mire, profe, voy a comentar algo que a lo mejor le afecta su emoción y su corazón. Pero soy cardíaco, lo advierto. Bueno, usted es doctor. Bueno, trataremos de ser menos intensos. En este municipio de Tompe Blanco, el candidato a diputado federal dejó una deuda de 60 millones del ISSSTE, que además hoy lo publicaron y lo dijo la presidenta suplente, o como se llama. La deuda no es de él, pero ¿qué hizo? Se le pregunta, oye, estás dejando lo mismo con lo que entraste, o sea, no hiciste nada entonces si te fuiste de candidato. Y según lo que declararon ellos, 73 millones de pesos de deuda de proveedores. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y su amigo, eso no lo comenta. Entonces, nuevamente volvemos al tema. ¿Dónde está la gestión? Pero es donde yo creo que los partidos políticos, cuando se van a la cuestión de revisión de las cuestiones electorales y ese tipo de cuestiones, en esa cuestión deberían de preocuparse ellos. Si vamos a modificar la ley para que no ande ningún candidato de mentiroso por la calle. Sí lo intenté, sí lo hice, no se me aprobó, no se pudo, y estas son las razones por las que no se pudo. Claro. El problema es que traes una retahíla de 20 propuestas, 20 promesas, pues, y ninguna de las 20, ni siquiera haces el intento, ni siquiera dejas huella de que lo intentaste. Es que ese es el asunto. Entonces yo creo que ya, para acabar con esa opacidad de los candidatos, ahorita todo el mundo queremos ser candidato. De esto y aquello y de toda la vida. Pero no. Yo creo que es el momento de decir, vamos a bajar un poquito para que seas más responsable, compadre. Porque ahorita, y se está dando, y no ahorita, sino toda la vida, llegas a presidente, te vas a diputado local, a senador, etcétera, y vas dejando un reguero por todos lados. Sí, las promesas incumplidas en cada puesto, que además no terminas de ejercer tu función. Y ya estás saltando a la siguiente. Eso es grave. Y ahí es donde nos acordamos, por ejemplo, de promesas de campaña donde decían que no iban a utilizar la casa de gobierno, que se iba a donar para cuestiones de estudiantes. Y ahí está la casa de gobierno siendo utilizada para los mismos fines. Y quizá como dice el profe, a ver, bueno, demuéstrame que intentaste por lo menos solucionar parte de la... O darle cumplimiento a lo que dijiste. O a darle cumplimiento a esa parte de tus promesas. Sí. Demuéstramelo. ¿Dónde está la evidencia? Porque al final de cuentas también hay promesas irrealizables, o sea, la misma dificultad te conlleva ello, pero hombre, que cuando menos se vea que la persona se movió en ese sentido. A mí hay algo que me preocupa también ahorita ya de los presidenciables, Doc. Yo noto, no sé si en algún debate, creo que debe de ser, porque en alguno de los tres ya están los temas definidos. Por ejemplo, vino Anaya, viene ahorita Andrés Manuel y vendrán los demás. Todo, en el caso de Quintana Roo, todo es turismo. Todo es turismo, la vocación de Quintana Roo es turística.
cuando tenemos un medio rural, con todo el respeto para nuestro estado y para la autoridad, donde de ahí están pasando muchísimas cosas, mucho abandono en el medio rural. Y hoy como nunca, nosotros que trabajamos en el medio rural estamos viendo cosas que hace 3, 4, 5 años no veíamos. El hecho de que tengamos a niños que no van a la escuela por falta de alimento, esto está ya grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí las clásicas pronunciamientos de toda la vida. Ahorita por ahí veía de algún candidato algo interesante, no sé si lo trae Miguel Ramón o alguien, el hecho de que Quintana Roo se le baje de la cuestión vía turística que se va a nivel central, la parte proporcional que le corresponde de lo que aporta, ¿no? Y que esto se pudiese dar a nivel nacional para todos los estados que traen esta vocación. Entonces, pero son cosas, de repente, que las encuentras una entre 1,000,000. Y a nivel nacional, fuera de lo que ya trae Andrés Manuel, lo que ya conocemos de todo ese tipo de cuestiones, de repente no vemos algo más allá. Ojalá y ahora que venga Quintana Roo, qué característica especial le vamos a meter acá. Yo en Ricardo Anaya no le encontré una gran propuesta. Digo de la seguridad, que iba a mantener la unión política, iba a reforzar a la policía, que iba a mejorar los sueldos. Pero fue lo mismo el debate. Lo mismo el debate, o sea, la misma política que está utilizando ahorita el gobierno de Peña Nieto, va, al menos en lo general, así lo propuso tanto en la economía como en lo económico, en lo político. A ver, miren, en la seguridad. Es muy poco el tiempo y para ser muy corto, pero ustedes seguramente recuerdan las dos compromisos concretos que además no son ocurrencias, es un proceso de mucho estudio y participación. Uno es el tren, aquí que propone Andrés Manuel, y déjenme decirles que el doctor José Luis Pech, candidato a senador, participó en esa mesa de trabajo, porque fue una mesa o fueron muchas mesas de trabajo, pero específicamente la de economía, ahí estuvo el senador, o el candidato a senador, trabajando en ese tema. Entonces no es una ocurrencia, es un proceso de planeación que llevó muchos meses, presupuestado y con sus estudios de factibilidad, no del tren. Y el otro de la Secretaría de Turismo, que ha comprometido Andrés Manuel. Evidentemente también los senadores tienen sus propuestas en el sentido de, mire, la parte legislativa. El doctor Pech está trabajando también en el tema de esa forma de generar comercio e intercambio de bienes y servicios entre Centroamérica y Quintana Roo. Ese es un tema, ustedes saben que no es de Estado, no es de Estado, entidad federativa, es un tema de gobierno federal. Entonces está trabajando en eso también, o sea, las propuestas en donde a través de Quintana Roo, Tompe Blanco, se dé ese intercambio de bienes y servicios, no solamente con Belice, sino con Centroamérica. Y la parte del campo, allí tienen también las promesas de inversión en campo. La inversión, a ver, la siembra de árboles, la reforestación de maderables, pero también la parte agrícola y frutícola. Si metemos marihuana ahora que ya se va a legalizar. Pues bueno, ese fue el sueño dorado de Fox. Pues sí, yo creo que ya se lo están... Y no está muy lejos, porque ya por ahí hubieron un amparo para poder... Miren, la marihuana producir inclusive... Como medicinal ya está, sí. Ya está. Y yo no entiendo eso no sé a qué se refiere, pero ustedes saben que en la ley de salud está que usted puede portar una cantidad no solamente de marihuana, sino de otras sustancias, y usted, consumidor, no es... de hecho, aquí traigo... Pena. Sí, la trampa que había, antes de que Alejandro empiece a sacar su churro, era que tenías derecho a aportar siempre y cuando estuvieras en el padrón o registrado como consumidor. No, eso ya no es. O sea, la última modificación, y ahí se las digo porque yo estuve aquí como comisionado, ya no tengo que estar en ningún padrón. No tienes que acreditar nada con la posesión de los 5 gramos. Que no pase, no recuerdo ahorita las cantidades, pero son 5 gramos. Pero en mi opinión era bastante de cualquiera, ¿no? Con que yo sea nada más que las tenga y que sea para mi consumo, pero obviamente tener 4 o 10 cigarrillos, que no sé... O sea, no te tienen que presentar ante el Ministerio Público para que determine nada, la policía no te puede levantar porque es... Yo me declaro que soy consumidor, que soy tal, por eso debe ser eso. O sea, si me encuentro un policía ahorita en la salida de Chetumal, llevo mi carrujito y soy consumidor. Sí, no tendría por qué haber ninguna situación anómala. No lo sabía ya. Sí, bueno, esa parte se manejó así, pero anteriormente se manejaba esta parte. Decía, bueno, sí,
tienes derecho, pero tiene que certificarte el Ministerio Público y tiene que ver el médico y tienes que haberte declarado farmacodependiente. Había una serie de cuestiones antes de la última reforma. Pero bueno, esto ya no es tan así. Así es. Bueno, pues la verdad es que yo creo que en el caso de algunos presidenciales, sobre todo el PRI, que ahora ya no se ve, ya ni sus representantes ni nadie del PRI quiere venir ni siquiera al programa para defender a su partido, a sus campañas, a sus candidatos. Los hemos invitado y no vienen. Yo creo que pues también está difícil dar la cara, ¿no? Pues sí. Todo la carga que tienen histórica de agravios contra la nación. Pero pues José Antonio Meade, en la visita que hoy realizó a Quintana Roo, bueno, pues no trascendió, no se ha sabido nada de sus propuestas. Ha estado, como dicen, igual que Anaya, repitiendo lo mismo que dijo en campaña, no está haciendo anuncios nuevos. Y pues muchos candidatos están apareciendo para salir en la foto con el candidato presidencial, pero no se les ve por ningún lado. Así es. Va a estar complicado. Lo inédito de este proceso, ojo, va a reparar la yegua por donde menos nos la imaginemos. De repente va a ganar quien menos ni siquiera idea tengamos, y de repente van a perder quienes a lo mejor hoy se sienten muy seguros. La oleada, yo creo que debe existir una incertidumbre y debe existir preocupación. De repente te encuentras con ciudadanos comunes y corrientes, y que la verdad, y no pocos, muchos a nivel nacional tienen definido por un lado, pero a nivel local muchos todavía andan en la cuestión. Mire, profe, yo soy de este partido, pero mi partido pasó esto y estoy viendo por quién voy a votar para hacer. Y hay otros que te dicen de plano, ¿sabe qué? Yo solamente voto por fulano, los demás no voy a votar y solamente voy a votar para presidente municipal. Y así hay mucha gente. Ojo, yo creo que esto puede haber muchos vaivenes y faltan tumbos y sustos en muchas cosas por verse. Sobre todo en la elección presidencial, que es donde están más preocupados, de una eventual renuncia de un candidato, ¿no? Decíamos, podría ser el más rezagado, y esto pues especula que pudiera unirse el PRI con el frente de Anaya, ¿no? Para apuntar. Pues el más rezagado es el Bronco. Pero el Bronco no le daría muchos votos a Anaya, al menos no lo suficientes como para... Bueno, es que no sabemos a favor de quién va a declinar. Pero no va a pasar nada. A favor de Margarita. Yo casi estoy convencido de que si alguno declina, sea quien sea, los pocos o muchos seguidores que tengan, al final van a ir a parar a Andrés Manuel. Porque la gente, el ciudadano, ya está, ya no es como aquello, tienes que votar acá porque yo soy tu patrón, yo te digo, no, la gente ya aprendió a diferenciar. Hoy vimos, no sé si vieron el video del Bronco, creo en el estado de Hidalgo, donde están dando hasta dinero para su campaña. Ah, sí, está pasando la gorrita, el Bronco, para que... Pero miren, hoy sacaron precisamente una proyección de que si declinase Anaya o si declinase Meade, hacia dónde se irían los votos. Hay quien infiere que se van en automático a uno u otro, pero no, un buen tanto, dependiendo de quién decline, se van hacia Andrés Manuel. En alguna situación se van más y en otros menos, pero siempre se va un porcentaje importantísimo de votos. Incluso hasta los independientes pueden salir ganando de una declinación de esa manera. Entonces, bueno, y sí coincido también con lo que decía el profe. La visita de Andrés Manuel aquí en Quintana Roo, por supuesto que le va a dar mucho oxígeno a los candidatos y candidatas, pero si piensan que con eso van a ganar, están mal. Y entonces se puede llevar la sorpresa de que el día 2 de julio se estén llorando su derrota. Así es. Si no hacen su chamba, puede complicarle, sobre todo a Andrés Manuel, porque si llega presidente de la República y no tiene mayoría en las cámaras, claro, se le va a complicar mucho precisamente dar cumplimiento a todas las promesas que está haciendo. Y está pidiendo que voten por sus candidatos de senadores y diputados, pero si no hacen su chamba los candidatos, pues tampoco se pueden hacer milagros. Hoy día ya eso forma parte de la historia. Así es. Oye, hay un exceso de gente que sí se está colgando en todo, y no nada más en Morena, en todas las alianzas. De repente algunos saben que son candidaturas simplemente ahí simuladas, pues para pasar, para cumplir a lo mejor hasta con el requisito. Y hay muy pocos los que sí se notan que le están metiendo porque sí tienen ganas de hacer algo, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que... Pues en próximos días, la próxima semana tendremos el pulso de qué efecto tuvo la visita de Andrés Manuel.
después de que llegue el día 4 de mayo a Quintana Roo. Y bueno, vamos a estar evaluando también qué efecto pueda tener la llegada de José Antonio Meade, que al parecer no está levantando mucha expectativa. Pues a lo mejor estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo que ya no tiene remedio. Así es. Bueno amigos, pues con este tema cerramos ya la emisión de este día. Queremos agradecerles a ustedes que se han estado conectando a través de las redes sociales, de estarnos escribiendo y mandando sus mensajes. Pues les agradecemos por darse ese tiempo de estar escuchando aquí, pues lo más de primera mano, ¿no? Porque tenemos aquí a los representantes de los partidos, a gente que está metida en la dirección y está metida en las campañas, de lo que está sucediendo en Quintana Roo con las campañas y bueno, la percepción desde esta entidad de lo que pasa en nuestro país. Ha sido todo por mi parte. Amigas, amigos, muchas gracias por escucharnos y vernos aquí en Zona VIP. Seguramente la próxima semana ya podremos hablar de las encuestas del mes de abril y de los ya candidatos a las presidencias municipales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Héctor. Y bueno, pues aquí nos vemos la próxima semana. Esperamos traerles muy buenas noticias. Así es. Amigos, esto fue 2018 en la mira. Nos vemos la próxima semana.